del colegio, se toca el tema financiero. Y algo que nunca nos toca en la facultad, no se toca en ningún lado. Y día a día lo vemos a diario nosotros cuando vamos a cobrar en la vida diaria el tema financiero es muy importante. Entonces, la verdad que es un gusto y un placer que Aquiles de Better, colega de acá de Core, porque digo Gorda, así que lo aprovechemos al máximo. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿El micrófono o hablo? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, si nosotros no somos niños de la verdad, vamos de todo la experiencia propia, nadie nada, tenemos algo, si a mí me lo hubiese dado mucho mejor. No hubiese podido lograr que están acá, pero que gracias a ellos me metí en este mundo hace más de 20 años. No. Sabía en una charla, él comentó que no había que comprar un video, que no había que tener miedo a ser rico. ¿Y por qué la gente tiene miedo a ser rico? ¿Por qué está esa, no sé, como si fuera un malicho? ¿Por qué mal? Yo lo que me esa charla, la verdad es que nos quedamos todos sin palabras y no sé, ni siquiera empezar mal. A mí yo ganaba la cabeza para semana y el otro el erótico tiene una universidad que en un momento, hablando de una conversación fuera de estábamos hablando de veterinaria, me comenta que siendo los bonos o los grandes del Estado, uno podía ganar la día, tenía seguir permanentemente. Fue así que se las cosas. Así que nosotros digamos, vamos a abrir un mundo totalmente nuevo, apasionante, y de verdad que tiene razón. Sí, todos no me sabría realmente que le agradezco a eso. Dame un segundo. No puedo sacar. ¿No sabes ese sonido? No, las redes. Bueno, de acuerdo que de todas maneras en sentido contrario, una vez estamos unidos, está esa estatua
Subí con el bueno, eso fue la época que la pusieron de un día para el otro, una línea plástica que es inmóvil, y justamente la puso después de que no tener la crisis financiera muy importante, y que resurgió de la misma monopolista en muy poco tiempo, no se quería representar ese resurgimiento, y dejó esa frase fundada que se puede hacer por sí mismo, pero tiene que ser político. ¿Qué significa esto? Es re importante en este caso, porque este tipo de informaciones que vamos a hablar tienen altibajos, si uno que tiene la sangre viva necesaria, le va a agarrar un ataque nervioso y va a ver todo por bueno. Bueno, nosotros vamos a ver qué conocemos. O sea, la cosa que acaba de decir que puede llegar a saber más que nosotros, y eso lo respeto y compartiremos opiniones. Seguro, como decíamos al principio, pronto no viene la verdad, o sea que muchas de estas cosas pueden tener crítica o algunas condiciones que se quieren venir. Lo primero que uno tiene que pensar cuando se va a partir de este mundo es adaptar la inversión a lo que uno quiere. Si uno necesita tener retorno rápido, retorno a largo plazo. El primer objetivo es llegar. Primero, no llegar a personas. Nosotros no venimos a hablar de cómo manejar la veterinaria en los primeros negocios del mundo. No venimos a cómo hacer negocios en la universidad, creo que no hay simplemente un tema que hablamos bueno, pero de alguna manera hay que saber el dinero. Lo primero, yo soy de a futuro, a mí, los pechos, los shows, si no cobramos la ley de camino, vamos por el mundo. Para mí, si puedo cobrar demasiado, la verdad que no me da ningún pelo, la verdad creo que no bastante. Y la mejor información que tenemos con el estudio, porque lo tenemos, no lo saca nadie. Entonces, no, o sea, así que llegamos al puesto, vamos siguiendo la política, el primario, y si no lo tenemos en el otro. Dicho esto, voy a hablar de otra sobre lo que es esta manera, voy a hablar de la introducción, voy a hablar de hacer las preguntas que me tiene el tema, y seguimos con lo que Dale doble clic. Acá hay que cerrar el ciclina. Acabo de presentación. esto lo vamos a hacer, esto vamos a hacer como día que hace falta para poder hacer Es un problema. ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo Bueno, del 2020, que empecé con este tema de las criptomonedas, a investigar y a ver más o menos qué venía la cosa. He perdido bastante plata, espero que se me haga de esto. Hasta que uno entiende realmente dónde está metido y qué es lo que está haciendo, lo más fácil es perder. Por eso es interesante aprender, si no todo, no solamente a castrar un animal sin haber estudiado previamente, por más de la gente que lo hace. Pero bueno, hay que estudiar un poquito y ver realmente en dónde uno se está metiendo. Para más o menos tener una noción de dónde estamos parados
qué es lo que estamos haciendo, sobre todo con acciones, derivados, en este caso con las criptomonedas, tenemos que tener más o menos una noción de qué es el dinero y cómo funciona. Generalmente, si a uno le pregunta si sabe qué es el dinero, uno dice que sí, pero si uno lo tiene que explicar qué es el dinero realmente, por ahí uno peca o queda corto con la explicación más técnica. Para poner un poco en contexto, en el mundo hay algo así como 90 trillones de dólares, ¿sí? De los cuales muy poco es dinero físico, muchísimo menos. El resto son generalmente acciones y bienes largos. Como vemos ahí, ¿ok? Las monedas, este gráfico es de 2018, está un poco desactualizado. En este momento las criptomonedas están un poco más cotizadas que las empresas como Apple o Amazon. Indica que este mercado de criptomonedas es muy temprano, es nuevo, y hay todavía bastante recorrido como para equiparar a lo que es el dinero en dólares. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también es qué es el valor económico, quién lo determina, quién lo da. ¿Sí? No es que el gobierno, el Estado, determina que algo vale tal cosa, sino que el valor económico es algo que se genera a través de un intercambio, que pueden ser bienes o servicios. ¿Sí? Para irnos atrás y ver un poco más, entender de dónde venir, de dónde se puede ir, vamos a ver un poco lo que es la historia del dinero. En un principio, bueno, todos hemos ido a la escuela y hemos entendido lo que es el trueque. Para entender un poco el trueque, supongamos que había una familia que se dedicaba a criar conejos, era muy bueno, tenía buena superproducción, tenía excedentes de producción de conejos, pero para ellos el conejo no valía nada, no tiene un valor más que el sentimental o el de poder comer, ¿no es cierto? En otro lado del mundo, o del territorio, había gente que se dedicaba a pescar, y eran muy buenos pescando. Tanto eran buenos pescando que en algún momento empezaron a tener excedentes de pesca, porque se podían comer todo, y supongamos que en algún momento se encontraron el señor que criaba conejos y el señor que pescaba muchísimo. Charlando, preguntaron cómo estaba, acá estoy podrido comer conejos, sí, yo también estoy podrido comer pescado. Entonces surge en esta conversación la frase que da origen al valor económico, que lo cambia. En el intercambio de esos bienes que cada uno poseía, le genera el valor que antes no tenía. Porque ahora los conejos del señor Pedro valen más para el señor Juan, que tenía pescado. Como el intercambio y el trueque tiene sus inconvenientes, por ejemplo, si yo tengo una vaca y quiero ir a un bar y que te den cerveza por la vaca, me van a dar un montón de cerveza, voy a pasar muy buena esa noche, me quedo sin vacas, si yo quiero seguir tomando cerveza, pero conseguir otra vaca, se pone bastante complejo el problema. Incluso yo tengo algo que quiero cambiarlo y no encuentro quién tiene la contraparte para poder hacer el cambio. Entonces surge, por una cuestión de evolución del ser humano,
ocurriendo el uso de un símbolo intermediario. En ese momento dijeron, ¿por qué no usamos un símbolo en lugar de usar todo la vaca para poder intercambiarlo por otros productos? Entonces, por la vaca yo tenía el valor de 10 conchas marinas o 10 puñados de sal o 10 granos de café, que sea que haya en la zona que generara un valor, que hubiera un valor, ¿cierto? Y lo podía cambiar por el servicio o el bien que yo tenía, ¿cierto? Entonces, ya de ahí empieza a tener origen a lo que vendría a ser el dinero posteriormente, ¿sí? Buscando elementos dentro de la naturaleza que podrían servir como símbolos intermediarios, llegamos a la época en donde el oro fue el mejor exponente de lo que es el valor. Porque el oro es un elemento que es único, tiene un atractivo físico, se puede partir, no se puede falsificar, es durable. Entonces empezaron a usar el oro como una moneda de intercambio. ¿Qué pasó? En algún momento, el oro, como es algo finito, no existe tanta cantidad de oro. Si juntáramos todo el oro que existe en el mundo, creo que se llenarían 4 piletas olímpicas, así se terminó, de los cuales la mitad del oro que está en circulación no está en los bancos, sino que está en las joyas, los dientes y los elementos que uno ve a diario. Y solamente queda por descubrir o por mirar un quinto de ese oro en total. Entonces, como es algo que es escaso, ya se ponía difícil hacer intercambios con elementos que no están escasos. Surge así que para poder hacer esos intercambios, en el año 1300, 1400, por ahí Luca Pacioli, en Florencia, se da cuenta que se puede anotar las transacciones. Entonces, genera el inicio o perfecciona el tipo de doble extraño, doble partida doble, perdón. El famoso libro mayor con Leviana. Entonces, en ese libro se anota qué tiene cada uno. Juan tiene 10, Pedro tiene 20, Juan gastó los 10, entonces está hecho esos 10. Pedro consiguió otros 10 más, entonces 30, ¿sí? Entonces, las anotaciones empezaron a hacer los signos. Pero ¿qué pasa? Esas anotaciones las tiene que hacer alguien. Entonces necesitamos a alguien, a un tercero de confianza, que garantice de que eso que está anotado sea lo real y que no se genere, o sea, que se anoten otras cosas que no son. En ese momento estaban los Medici, en Florencia, y se dieron cuenta que podían empezar a actuar como árbitros, ¿no es cierto?, del sistema económico. Se empezaron a generar papeles en donde el Estado decía cuánto valía cada cosa que tenía cada uno. Entonces, cuando empieza a aparecer el dinero en sí, en donde está designado por un tercero, por un árbitro, que es el que genera ese libro mayor, aparecen los bancos y ahí es donde se te. Porque, ¿qué pasa? Necesitamos confiar en esa persona, en ese árbitro, que lo que está anotado realmente es lo real, ¿sí?
y que no me cambien los números sin que yo me dé cuenta. El dinero como tal, todos sabemos que los billetes son muy pocos los que están impresos, y que solamente el 7% es el billete en circulación, el resto son todas las anotaciones en el banco. Si nosotros todos nos pusiéramos, quisiéramos ir a sacar la plata que tenemos del banco, imposible que nos cadenen, ¿sí? Ya hemos vivido en las corridas bancarias y los corralitos. Y eso es lo que genera, yo había puesto en el grupo de WhatsApp quién generaba el dinero, si eran los bancos o si era el Estado. El Estado sí actúa indirectamente, pero los que más generan el dinero fiduciario, son los bancos. Supongamos que entre todos los que estamos acá, decidimos hacer un país, juntamos entre todos unos $100, los depositamos en el banco, los generamos, y cada uno tiene su actividad. Aquí le piden prestado al banco esos $100 para generar un ingreso, genera, porque vende mucho balanceado, deposita eso para poder pagar a los proveedores. Javier va al banco también, pide los $100 para hacer sombreros, vende muchos sombreros, deposita esa ganancia dentro del banco. Juan también va y pide $100 para poder hacer vasos de vidrio, genera muchas ventas, deposita esas ganancias. Melina también pide plata prestada al banco para criar conejos, le va muy bien, deposita. Y originalmente teníamos $100 depositados en el banco, pero nos estamos moviendo con $400. O sea, la economía generó $300 más. ¿Sí? Entonces, el dinero se genera básicamente por anotaciones que se hacen en el banco. Son los balances del banco. Rápido, el Estado cómo interviene dentro de la generación del dinero. Sí, que es lo que estamos viendo últimamente con la tasa que genera la Fed de Estados Unidos. Sí, a ver, para que exista un equilibrio dentro de un país, un equilibrio comercial, que no haya inflación, la cantidad de símbolos, es decir, la cantidad de dinero que está circulando, tiene que ser más o menos similar a lo que son los intercambios que se producen comerciales. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el Estado mantiene ese equilibrio sacando o subiendo o bajando la tasa que le da a los bancos. Si yo tengo, a ver, por ejemplo, teníamos 100 intercambios en total, vino la pandemia, el comercio obviamente disminuyó porque todos nos quedamos encerrados, entonces había mucho más cantidad de símbolos circulando que actividad comercial, intercambios. Entonces, había inflación. Para que esa inflación baje, lo que debería hacer el Estado es subir la tasa para que el banco preste menos plata a los ciudadanos, entonces hay menos dinero circulante dentro del círculo comercial. Una vez que la economía empieza a funcionar y se necesitan más cantidad de intercambios, hay una necesidad más grande de símbolos de dinero. Entonces, lo que hace el Estado, debería de hacerlo en las economías saludables, es bajar la tasa, es decir, bajar la tasa en la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales, para que el banco comercial, como le conviene quedarse con la plata, ¿sí? Porque toma dinero barato, no se lo presta a los ciudadanos. Entonces, de esta forma, retiene ese
En el 2008, cuando vino el crack comercial, eh, en donde las inmobiliarias en Estados Unidos habían sacado bastantes créditos, y vino todo ese problema, pasamos varios, la burbuja inmobiliaria. Satoshi Nakamoto empezó a investigar. A ver, Satoshi Nakamoto puede ser una persona o un grupo de personas que inventó el Bitcoin. Imaginó dijo, hagamos en un grupo de mensajes, una red social de criptógrafos, dijo, hagamos un experimento, imaginemos un activo con la siguiente propiedad: que sea de color gris opaco, que sea aburrido, que no tenga un brillo, que no sea útil para la industria, que no sea conductor de electricidad, que no sea particularmente fuerte, que no tenga ningún atractivo ornamental, que no nos interese, pero que sí tenga una propiedad muy especial, es decir, que se pueda almacenar y transportar por cualquier canal de comunicación. Es así como nace el Bitcoin. De esa forma, lo que se generó en ese momento es un activo que es descentralizado, que no lo maneja nadie, que es censurable, que tiene oferta global, que está en todo el mundo, que no hay ningún lugar del mundo donde no pueda aparecer, y que tiene una escasez trazable, es decir, que estamos seguros de que solamente va a haber una cierta cantidad y que no se va a generar mucho más. Y además de eso, que todas las características que estaban anteriormente son similares a los, son las mismas, es muy fácil de guardar y de mover. Pensemos que si nosotros queremos abrir un negocio, digamos una barra o un lingote de oro para pagar el pan, se nos va a hacer complicado, aparte de que nos van a querer agarrar con una pistola para sacar esa barra. En cambio, todos andamos con un celular en la mano y podemos tener muchos bitcoins dentro del celular. Y además de todo eso, no necesitamos ningún tercero de confianza, ningún príncipe, ningún rey que diga o que garantice que lo que está anotado en el cuaderno es lo que es. Más o menos vamos a ver una breve historia de lo que fue Bitcoin. En 1998 se publica el primer ensayo del concepto de una moneda digital, o sea, esto venía de hace rato. Lo que pasa es que no existía la tecnología de Internet en ese momento, no era tan rápida. Los procesadores de computación tampoco eran muy buenos, entonces estaba la idea, pero no existía la tecnología. En 2008 hubo una popular mencioné, se produjo la crisis mundial. En ese momento, en diciembre, Satoshi Nakamoto presenta lo que es el white paper, o el fundamento del Peer-to-Peer Electronic Payment System. En el 2009, en enero, se produce el primer bloque Génesis de Bitcoin. Ahora ya vamos a ver bien qué es un bloque, qué es un Bitcoin aparte. Y en el 2010, el 22 de mayo, seguramente lo van a haber escuchado, se llevó el primer pago con bitcoins, ¿sí? Se compraron 2 pizzas por 10 bitcoins. El precio de hoy, el pizzero debe estar muy bien. Y el que pagó con esos 10 bitcoins ya debe estar pasando. Por eso se celebra el Bitcoin Pizza Day en ese día. Todo muy bonito para la historia, ¿cierto? Pero ¿qué es el Bitcoin? Bitcoin, como les dije, entonces es la primera moneda electrónica totalmente descentralizada, es decir, no pasa por un lugar en común, sino que está distribuida como Internet. ¿Sí? O sea, no podemos apagar Internet, es imposible, porque todos tenemos Internet. La red es tan grande que no hay forma de que apagando una central se apague el Internet. Permite la transferencia de valor de una persona a otra sin que intervenga un tercero de confianza.
Lo que vemos acá en la diapo, bueno, el ejemplo de que es un sistema centralizado, donde todas las computadoras se unen a una computadora central, y un sistema descentralizado donde todas están interconectadas. Lo que vemos a la derecha es una granja de minado, ahí es donde se producen los bitcoins. ¿Cómo se produce un bitcoin? Se genera una transacción, es decir, yo le quiero pagar a Aquiles una cierta cantidad de bitcoin o criptomonedas, lo que sea. Yo hago el envío a través de la red de bitcoin. Esto se procesa en los nodos que están distribuidos en todo el mundo. Esa transacción se va acumulando en bloque, se genera cada 10 minutos ese bloque, y una vez que ese bloque está completo, tiene su capacidad, si no me acuerdo, creo que era 10 megas, me parece, puedo estar mintiendo, y una vez que ese bloque se completa, pasa a formar parte de una cadena. Esa cadena de bloques es la palabra, sí, es la blockchain, pero no puede ser modificada. Es una cadena. ¿Sí? Si yo quiero cambiar una voz previo, tengo que cambiar todo. ¿Sí? Además de eso, la seguridad que brinda Bitcoin es que todos los nodos que existen en el mundo tienen una copia fiel de lo que es el cuaderno completo de todas las transacciones. Entonces, si uno quiere saber quién tiene qué, con ver la cadena de bloques, podemos determinar que el sujeto A tiene esto, el sujeto B tiene esto, y siempre va a ser así, y todos vamos a tener la misma información. Entonces, no hace falta que alguien que va a anotar en el cuaderno o en el balance del banco confíe en esa persona, sino que todos establecemos la misma confianza. Entonces, ¿qué le da el valor a Bitcoin? Básicamente se van a producir 21 millones de monedas Bitcoin, no se va a producir más. Eso va a suceder en el 2024. La producción de los bloques se van haciendo un bloque cada 10 minutos y esos bloques se van uniendo a la cadena. La seguridad, como ya les comentaba, de la cadena, no hay, a ver, hace del 2009 hasta la fecha, ya llevamos casi 14 años y se han intentado hackear y no hay forma de que se hackee porque el proceso, fíjense la diapositiva anterior, donde estaba la granja de minado, la cantidad de computadoras que hace falta para poder generar un bloque. Ponerse a hackear una dirección de Bitcoin necesita muchísimo poder de procesamiento. Entonces te sale más caro lo que vas a gastar para poder meterte y poder romper y todo el tiempo que lo que vas a poder conseguir. Aparte de la escasez, la seguridad es algo portable, yo lo puedo tener en cualquier lugar. A ver, saquemos la cabeza y fíjate que tengo una monedita. Yo lo que tengo dentro de un celular o de una billetera fría son las direcciones en donde está. O sea, es la hoja del libro que dice que en ese renglón eso es mío. ¿Sí? Y todos los que están dentro de esa red tienen la misma información. Entonces, si alguien quiere cambiar esa información, todos tenemos que estar de acuerdo en que esa información va a ser cambiada. Si el 51% está de acuerdo, esa información se cambia. Si no, permanece así. Anónimo en el sentido de que no hace falta dar mis datos. Hoy por hoy estamos dando datos a lo que sea. Damos los datos para recibir de Andrea y le sacan los copias del documento, le damos los datos a Zoom para poder utilizarlo, le damos los datos a los bancos, le damos los datos a todo el mundo. Entonces,
Bitcoin lo que tiene es que no necesitamos dar mis datos, sino que lo único que se va a generar es una dirección. Una dirección es un conjunto de 25 caracteres que no se repiten. Igual, que sea anónimo no quiere decir que no sea trazable. Muchos dicen que el Bitcoin en las criptomonedas se utilizan para narcotráfico, para pagar terroristas, para comprar cosas ilegales. Es lo peor que uno puede hacer. Si yo quiero ser anónimo, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un pago de dólares, voy a dar al fabricante y voy. Este dinero no dice que nosotros. En cambio, Bitcoin, por más que sea anónimo, por más que yo no he dado mis datos personales, sí me pueden rastrear hasta dónde estoy. Porque en el libro mayor dice a dónde fue ese. ¿Bien? Y dónde pasó, por más que yo quiera hacer un millón de saltos de un lado para el otro, uno con la capacidad y la tecnología puede llegar a esta conocer. Es divisible, por más que haya 21 millones de bitcoins en lo que se va a producir, se puede subdividir en 100 millones de pedazos. Entonces, cuando uno compra Bitcoin, no se compra un Bitcoin, sino que se compra un 0,00080 de Bitcoin. ¿Sí? Es infalsificable, no hay forma de falsificarlo. O sea, Bitcoin es Bitcoin y no existe otra cosa, ¿sí? Como Bitcoin. Y es resistente a la censura porque al estar distribuido en muchos lugares, no se lo puede prohibir. Porque si el Estado dice Bitcoin está prohibido, perfecto, acá en Argentina el dólar está prohibido, no podemos ir a la carnicería, también, o sea, acá el carnicero que va a aceptar los dólares, pero no es una moneda de curso legal, por decirlo así. ¿Sí? El Estado lo que hace es determinar que use el dinero que necesita, ¿sí? Para poder pagar los impuestos, para poder pagar todos los gastos que tiene. Si fuera que nosotros quisiéramos usar cualquier dinero, podríamos hacerlo, pero el Estado no lo puede. Bien, más o menos tenemos una idea de qué viene todo esto. Ahora, ¿dónde compramos los bitcoins? Una de las formas es el P2P, que es la forma nativa, como nació Bitcoin, que es persona a persona, en donde uno le manda, le envía, ¿cierto?, la cantidad que quiere enviarle a otra persona, donde tiene que tener un porcentaje o algo, ¿cierto? Se puede comprar en casas de cambio, como puede ser Binance o Lesbit, Lesbit es de acá de Argentina, Binance es internacional, o la otra forma de conseguir este Bitcoin es a través de una granja de Bitcoin. ¿Sí? Una vez que tenemos los Bitcoins, ¿sí? ¿Dónde los guardamos? Se pueden dejar en las casas de cambio, pero ¿qué pasa? Así como nos pasó en Económico, si el banco decide cerrar, perdimos todo. Si dejamos las criptomonedas que nosotros tenemos en las casas de cambio, en exchange, si por ejemplo el Let's.Bit decide cerrar porque se le ocurrió, perdimos todo. ¿Sí? Hay una frase muy popular en lo que es Bitcoin, es no tus llaves, no tus Bitcoin. ¿Sí? Las llaves es la clave para determinar que eso es mío. ¿Sí? Se pueden guardar en billeteras, que son dispositivos o aplicaciones. Por ejemplo, las billeteras frías, un dispositivo muy parecido a lo que es un pen, donde se guarda la información ahí, conectada a internet, ¿no es cierto? Se guarda la información de todas las direcciones, de todas las transacciones que se fueron haciendo. Ese tipo de billeteras está bueno porque uno las desconecta de internet y no es fácil que nos roben los bitcoins si fueran hackeables.
Básicamente lo que puede ser hackeable es el sistema en el que uno se está manejando. Si por ejemplo yo conecto el Trezor en la computadora y la computadora tiene un virus y lo que me saca información se manda a otro, puedo llegar a perder esos virus. Otra de las billeteras que por ahí últimamente son bastante más populares, Jade, es muy similar, tiene otras funcionalidades, ya después de más chiche. O billeteras calientes, que se llaman, que son aplicaciones de Internet, en donde en este tipo de billeteras, sea las frías o las calientes, yo tengo las direcciones todas, la llave, ¿sí? Eso ya sería un tema para otra charla, porque si no se va a hacer demasiado grande la cosa. Pero en Bitcoin tenemos dos tipos de llaves que pueden identificar qué es lo que uno tiene. Las llaves privadas, donde dicen qué tengo, qué lugar, solamente las conozco yo, si yo se las muestro a cualquier otro, ese puede ir con esa llave, ponerla en cualquier aplicación y se lleva al final. Las llaves únicas son las que yo muestro mi dirección para que alguien me deposite, ¿no es cierto?, los bitcoins que me quieren pasar. Bitcoin tiene ciclos. A ver, así como yo le dije que se genera un bloque cada 10 minutos, es deflacionario a lo largo del tiempo. Cada 4 años se produce una disminución en la recompensa que reciben los mineros que están produciendo los bitcoins a la mitad. Entonces, desde que se inició Bitcoin en el 2010 en la cotización, cada minero que generaba un bloque recibía 50 bitcoins de recompensa. En noviembre del 2012 se produce el primer halving, que es la reducción a la mitad de las recompensas que se obtienen. Entonces pasaron a recibir por cada bloque que se minaba 25 bitcoins. Y así fueron pasando los años, y hoy estamos donde los mineros reciben 6,25 bitcoins. En febrero del año que viene se va a producir un nuevo halving, en donde la recompensa que van a recibir esos mineros va a ser el 3,125. Entonces, la oferta que va a haber en el mercado a lo largo del tiempo va a ser cada vez menor. ¿Qué hace que haya una oferta menor? El precio se incrementa. Porque más gente lo tiene, pero hay menos disponibilidad para todos. Y lo bueno para tener en cuenta de esas cosas es que previamente a los halving se produce un descenso en el precio y después, producido el halving, se produce una alza bastante importante, que es donde todos escuchamos el precio de Bitcoin se disparó a un montón de plata. Y una vez que llegó a un techo, obviamente la gente que compró o obtuvo los bitcoins cuando estaban a 20 centavos de dólar, cuando llegó a los $1.240, tuvo una ganancia espectacular. La venden. Como mucha gente vende, el precio baja. Pasa todo un proceso de bajada. En este momento, los que están interesados empiezan a comprar, se empieza a acumular. Viene el nuevo halving, viendo acá, lo que están mirando por Zoom, el 1 de julio del 16. Entonces el precio empieza a volver a subir y llega a otro techo. En ese momento, las grandes manos que tenían muchos bitcoins deciden vender, entonces el precio vuelve a bajar. Y así va así. Pero lo que vemos
en la gráfica, que es una gráfica bastante similar a lo que fue Amazon en sus inicios, hay un crecimiento en el precio bastante acelerado al principio, pero después se empieza a estabilizar, porque ya deja de ser la novedad, ya deja de ser un activo de mucho riesgo. Entonces ahora los picos que vayan a tener de acá en más van a ser bastante menores. ¿Ven? La altura que tienen del techo anterior al nuevo techo eran mucho más altos en el inicio que en el posterior. O sea que si quieren, no es consejo de inversión, si quieren comprar, es el momento ahora. El próximo año es En febrero más o menos del año que viene. Muchos dicen, bueno, pero están comparando siempre al Bitcoin con el dólar. Entonces lo importante es el dólar, no el Bitcoin. Podemos compararlo con un montón de cosas y siempre el comportamiento va a ser igual. Si lo comparamos con el dólar a lo largo del tiempo, arranca desde el 2012 al 2023, la tendencia es del oro comparado con Bitcoin a la baja, el dólar va a la baja, barril de petróleo también va a la baja, los huevos de docena van a la baja, las inmobiliarias, casas en Estados Unidos también van a la baja, Apple también va a la baja y Toyota también va a la baja. Es decir, todos los bienes que están comparados con el dólar van a ir siempre tendiendo a cero en comparación con un dinero duro, por ejemplo. El dólar, muchos lo hemos escuchado, otros no, lo que valía o lo que se podía comprar con el dólar en 1900 no es lo mismo que se puede comprar ahora. O sea, hay una inflación y esa inflación va haciendo que el valor de ese billete sea cada vez menor, igual que el peso nuestro, va que la inflación que tiene ellos es muchísimo menor a la que tenemos. Muy por arriba, entonces, vimos los Bitcoin, no solamente el mundo cripto es Bitcoin, sino que existen otras cadenas. En el 2013, no sé si lo habrán visto con noticias del año pasado, Vitalik Buterin, que estuvo saludando al señor presidente, que era muy extraterrestre, parece muchacho. Con su placa alta, con ojotas y netas. Ese muchacho era un bitcoiner que dijo, bueno, tenemos dinero duro, como es Bitcoin, pero necesitamos algo más. Entonces generó una plataforma en donde, además de poder transmitir valor, podemos transmitir programas, por decirlo de alguna manera. Generó o creó una red de Telegram en donde uno puede hacer un contrato inteligente, es decir, genera pautas, ¿cierto?, que van a quedar establecidas en la blockchain de la misma forma que se genera Bitcoin y que no puede ser modificado. Y eso permite a futuro, por ejemplo, hacer una transferencia de un auto. Lo voy a vamos a decir una cosa. Ejemplo. Bueno, vamos a la concesión del reforma. Pero ese auto, le hago la transferencia al dueño de ese auto, de Bitcoin o Ethereum o lo que sea, y el mismo traspaso, el mismo contrato que se genera, ya vendría a ser suficiente para demostrar que se ha vendido. Porque eso es inalterable. Una vez que la contraparte ya aceptó ese pago, ya está vendido. No tiene que haber un tercero de confianza que valide de que ese auto con ese chasis, con ese motor, con ese 08, ya, esas son las cosas que la tecnología, no tanto así el valor que uno puede llegar a ver en la cotización, sino la tecnología que puede llegar a partir. Es decir,
una inmobiliaria, si yo quiero ver una casa, incluso se ha hecho, no tanto en Argentina, pero en algunos lugares ya se han hecho, vender una casa a través de una blockchain. Porque total, la posesión de ese inmueble está regida con el contrato inteligente dentro de una cadena de bienes. Después de Ethereum se han desarrollado otros tipos de cadenas, cada una tiene su funcionalidad o quieren ser las mejores en lo que quieren hacer. Pero ¿cuál es el problema de las otras criptos o las otras blockchain en comparación con Bitcoin? ¿Y por qué Bitcoin sigue siendo la reina de todas las criptomonedas? Estas cadenas de bloques tienen un dueño y están centralizadas a menos. Por ejemplo, Ethereum corre en los nodos que tiene Amazon. Si, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos dice no queremos que, o lo declaramos ilegal a Ethereum con todo lo que corre la cadena de Ethereum, le dice a Amazon que cierre esos servidores y se cerró y no se puede usar en ciertos estados. Por ejemplo, a ver, es muy fácil de ver esa comparación o ese ejemplo cuando yo quiero ver una película de Amazon Prime que aparece en el listado, pero no está disponible por el país. Porque hay una censura del sistema a ciertos lugares. Entonces, este tipo de bloques, de cadenas, tienen su parte buena, porque nos permiten hacer un montón de cosas, pero tienen esa pequeña cosita de que no son tan independientes o centralizadas como puede llegar a ser. Cada una de estas cadenas tiene lo que se llaman tokens o lo que vendría a ser Bitcoin dentro de la cadena de Bitcoin. Lo presento básicamente porque seguramente si alguno anduvo investigando van a ver esas siglas, Ethereum, USDT, que es el dólar digital que está ligado al dólar, ADA, que es de Cardano, Sol, que es de Solana, DOT, que es un dólar digital. Sería la parte de negociados. Sí, a ver, los tokens de estas cadenas de bloques, ¿viste cuando vos vas a una cabecita que te dan un ticket? Bueno, esos son los tokens. El ticket. Vos no sos dueño de la cadena, no sos dueño de Ethereum, sino que sos el dueño del ticket. Distinto es Bitcoin, que vos sos el dueño del ticket. ¿Sí? Pero como tienen la facilidad o la posibilidad de hacer muchas más cosas interesantes, bueno, en algún momento se van a empezar a hacer, están teniendo cada vez más actividad y cada vez más reconocimiento. Algunas han tenido ciertos problemas de hackeos y han caído en funcionamiento, pero todavía estamos muy tempranos. Si nos remontamos a la primera diapositiva, las esferas rosadas, es un mercado todavía muy chico. Dentro de las stablecoins o las monedas cripto ligadas al dólar, son criptomonedas que están vinculadas a una reserva estable y que mantienen supuestamente una paridad de 1 a 1. Entonces, pueden estar respaldadas por dinero fiat, como puede ser dólar, el USDT, o el USDC, están supuestamente, porque incluso como es una empresa lo que lo hace, tenemos que confiar en que esa empresa realmente pone una moneda USDT respaldada por el dólar. ¿Sí? Es como cuando teníamos el 1 a 1. Supuestamente un peso un dólar, pero cuando el tiempo puede estar, nos sacaron la compra y caen todos. Pueden estar respaldadas por oro.
pueden estar respaldadas por una cadena de activos, como puede ser la criptomoneda DAI, no, la criptomoneda DAI es una canasta de muchos activos, donde hay no solamente dólares, hay acciones, hay letras del tesoro y hay cierta parte de Bitcoin también. Y la última que han aparecido son las que están respaldadas por Bitcoin. Entonces, son dentro de todas las más seguras porque si se mantiene la cadena Bitcoin bien posicionada, es muy difícil que pierdan esa calidad. ¿Sí? Bien. Ya hemos visto cómo generamos el dinero, cómo fue evolucionando el dinero. Hemos visto desde el conejo, el pescado, a las conchas marinas, la sal, las semillas, después la invención o la utilización del oro, que fue el más representativo de los elementos, los símbolos que podían hacerse intercambiados. Llegamos a la parte en donde se generó el vínculo, esos activos financieros. Y la misma evolución nos fue llevando hasta el Bitcoin, que nos permite tener ese oro en el celular. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a tener que estudiar bastante para entender bien a profundidad, no una charla que puedo llegar a dar yo, para poder meternos en la próxima charla, si sea, en las finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas, lo que generalmente se usan son activos como puede ser Ethereum, como puede ser Bitcoin, en donde se simula lo que es el sistema bancario, en donde se puede pedir préstamos, se puede dejar Bitcoins o lo que sea como un depósito, hacer un plazo fijo, no tan fijo, donde uno lo puede sacar en cualquier momento. Se puede hacer muchas cosas. Pero para eso necesitamos profundizar un poco más en el conocimiento y no perder más plata de lo que ya nos viene sacando el Estado. Así que bueno, eso es todo. Por más algo no debo hacer. ¿Tienes? Sí, acá, bien. Listo. No. Sí, cerramos. Cerrar. Responde ahí. Ah, pero ahí. Tócalo ahí. Ahí está. Bueno. Primero queremos hablar de cosas de son tipos, creo que lo que más maneja todo el mundo, más fácil de hacer, lo más seguro, ¿no? Pero no necesariamente es lo que nos va a dar más ganancias en el tiempo. Después,
evolucionando un poquito qué es el broker, cómo trabajar con el broker, cómo confiar en el broker, que vos le das dinero, que vos le decís, y vas a recuperar la ganancia que vos le das. El banco puede hacer como broker, bueno, voy a explicar, y que es una cuenta con dinero. Bueno, básicamente, bien empecé a hablar solamente que el doctor Carlos Perotti, hoy que me introdujo de este mundo. Uno no puede operar con valores de la bolsa si no tiene una cuenta contingente. ¿Qué es una cuenta contingente? Es una cuenta que te permite a vos ingresar en el mercado de valores, que se te dedique dinero en cuenta bancaria y que cuando quieras retirar con una determinada ganancia se te voy a acreditar en tu cuenta de banco. Eso se llama cuenta contingente. Eso hay que pedirlo específicamente en el banco, sí o sí lo tiene que tener. O sea, no arrancamos donde tiene que cuenta contingente. Sería el primer paso. Una vez que uno tiene una cuenta contingente, el mismo banco tiene una ventana que lo describe a una ventana de inversiones, donde te permite hacer, hoy prácticamente las mismas operaciones de broker, hace menos de un año, ¿no? Ahora sí. Pero las comisiones que te cobra el banco por hacer las operaciones son mayores que cobra normalmente un agente de bolsa. Entonces, bueno, ahí está el sentido. Confío en mi banco e invierto por medio del banco, perdiendo un poquito de dinero, o confío en un agente de bolsa, me va a cobrar menos comisión, pero por ahí también hay un respaldo sobre el dinero que tiene el banco. Pero bueno, son muy no se lo veo tanto, pero una manera nueva, muy práctica, muy ágil, que sirve también como entrenamiento, es abrirse una billetera virtual. Básicamente, yo le doy mayor practicidad para la billetera virtual con cuadrado te permite dos cosas. Primero, le da una tarjeta de débito Master internacional, ya lo tiene dinero ahí, no te pasa en cualquier parte del mundo. Es una de yo le digo la tiene práctica yo. Segundo, tiene un fondo con una inversión propio, o sea, el dinero que vos tenés ahí tiene intereses diarios, no es como un plazo fijo que vos tenés intereses al final de los 30 días, sino que todos los días te va a tener un interés, ese dinero, y vos lo podés retirar cuando quieras. Y tercero, te da la opción de inversiones en acciones. Podés comprar $1 por medio de la billetera virtual sin prácticamente conexión. Esa es una muy buena opción que tiene, pero es para tratar, como digo, en otra charla. Primero que nada, si se van a meter en esto, se tienen que sentir cómodos. Eso es fundamental. Si se van a sentir seguros con el banco, empiecen con el banco. Una vez que se sientan suficientemente cancheros, pasen a un broker o a una billetera virtual. Yo empecé con el banco Médico, específicamente. Sigo con el banco. Tengo un broker de imagen y tengo una billetera virtual de igual. O sea, yo las tengo. Y más o menos equiparo más o menos el nivel de funciones en los clientes. O sea, que si por alguno aquí el banco cierra, no voy a perder todo. O si por alguno quiebra mi agente de bolsa, no voy a perder todo. O si voy a dejar de no voy a perder todo. O sea, tengo conocido que directamente se pongan en un broker o gente que no se anima y sigue con el banco. O sea, resumiendo, 50 comitentes no pueden lograr. Sí. No, o sea, simplemente comentar. Hacer simplemente saber el caso de cualquier ámbito, cualquier bolsa, la victoria de los activos no está en la bolsa. No, O sea, caja de barra de entonces, en el caso de que hagamos cualquier agente de bolsa, simplemente le va a abrir de cuenta y trocar los activos. Pero no todos. Es el dinero líquido. No, de aparte no todos. O sea, debidamente registrados, sí. Sí, regulado por el Ministerio de Salud.
Sí, claro. Tiene razón lo que se sea. Los que están inscritos en la bolsa quieren un respaldo. Porque quedan como certificados depositados. Pero hay mucha gente de bolsa que se vende sin estar debidamente sin estar debidamente. Yo lo que quise dar, por ejemplo, como un ejemplo es que lo hago de esta manera porque me siento seguro así. Hay un ejemplo relativamente claro hace poco con el paso con un sentido. Había una persona que era guarda Picotti, que fue a la equipo. Él de la empresa que tiene cuenta en guarda Picotti y tiene un papel, pudieron recuperar todo su capital sin ningún problema. Porque fuera de quebrar, tenían dinero líquido, bueno. Caso de cambio para eso. Bueno, básicamente, en que se maneja en este tema de sentirse seguro. O sea, no se viene de algo más de ayuda, solo más. Ese es el consejo básico que yo le quiero dar. Bueno, como toda información que recién, hay que estudiar. Hay otra. Si les interesa, hay mucha fuente de información. ¿Qué es lo que hago yo? Yo uso mucho esta plataforma investing.com, la página en español, es una página que te da prácticamente en tiempo real los valores de las acciones, los bonos, todas las materias primas en todo el mundo. Raba es una agencia de bolsa de Argentina, que también tiene una página que es bastante práctica, que indica para abrir la pantalla principal, ya tenés que ver todos los valores. Google lo uso mucho, también te da el tiempo real, pero tenés que el código de está buscando, porque le da el tiempo real si sube y baja. Y le da o sea, yo básicamente creo cronista, ámbito y profesionales. También uso bastante video en YouTube, en Instagram, y básicamente yo agarra con cada bien todos a leer estos comentarios, les probar porque va a tener organizados, a veces va a ser directo, o sea, luego va a subir, no va a subir, ya va a pasar mañana, finalmente hay sensores, el tema de información para meterse en este ámbito, el mundo no lleva tanto tiempo. O sea, es cuestión de llegar a 15 minutos por día. Bueno, volviendo al tema principal. Los plazos fijos hoy por hoy, la tasa con la última suba del Banco Central está en 9,8 mensual, es decir, necesitaríamos 100.000 pesos, teníamos 198.800 el primer mes, 128.800 siempre y cuando respeten el tiempo. El interés que genera el plazo fijo reinvertido a 30 días de incidencia y resistencia. No cae esa ganancia porque si no es 100.000 pesos más de el valor. Pero que se va a proteger interés común. Hoy por hoy está dando, si mal no me equivoco, la tasa efectiva anual, usando el plazo fijo persona tradicional que usamos todos, un 218% en el año. O sea, que si un repunte de 100.000 pesos, a fin de año probablemente diga un poquito más de los 50 pesos. No está tan mal. Venía superando al dólar cuando nosotros armamos esta charla, teníamos que cambiar todo esto en un mes. Realmente, tenemos que cambiar todo. Porque los plazos fijos venían superando al dólar, pero con la suma de punto del dólar, que apostó al dólar en corto plazo y ganó el peso. O sea, en este país, por desgracia, las reglas no aplican. Bueno, y acá viene lo más interesante. ¿Qué son las acciones? Las acciones son participaciones sobre una empresa, patrimonio de empresa. Pueden ser totales o parciales. O sea, hay empresas que todo su capital lo tienen en pequeñas partes, de las cuales una puede comprar una partecita si esa empresa
gana valor con el tiempo, obviamente que la Rosita gana valor, o hay empresas que necesitan financiamiento y parte de su capital lo inviten, lo presentan en oferta pública y uno puede acceder con esa partecita que también sirve. O sea, obtiene ganancias por esa inversión que hizo de tu dinero, tu participa también. Miedo al riesgo, Víctor no es tanto para el riesgo como miedo a ganar. O sea, luego al principio, para meterse en este sector, si uno no cree tener la sangre necesaria, no lo haga, porque se van a morir. Un poquito tira altibajos, allá arriba estamos todos contentos, pero viene un bajón, le viene la depresión. Si por ahí los pocos ahorros que tenías lo que metiste y no puede ser en ese momento. Yo hablo con el principal de esto con una persona que tenía bastante más clara que yo, me dijo que nunca hay que invertir en total de los proyectos. Y unidades, con un 30 o un 50% de los que no tienen, que son el 50%, mantenerlo en lo que es la renta y con los ojos y con las rentas fijas, si no va a tener un mérito, sí o sí tiene que arriesgar. Bueno, me voy a meter las acciones que la verdad que tienen dando un rendimiento muy bueno, haciendo un poquito un resumen de lo que estuvimos diciendo, abrir la cuenta competente, entrar en las análisis de verificar con el banco, dividir inversiones, todo lo pongo ahí, el banco actualmente tiene esa pantalla, y ahí dice finalmente comprar por dirección. Se da clic ahí, aparece un listado de acciones y tenés 10 millones, que si no estás en el tema que tenés que poner estudiando una conducta, cuánto revista y demás, estás con un montón de tiempo, probablemente canceles que te a la primera que te gustó y puedes salir. Por eso yo lo que quiero dejar acá en un breve resumen de cuál están viviendo mucho, ya se va a llevar el tiempo. La verdad que estas son las citas que hay que dedicar más. Esta empresa lo lleva todo como es una empresa de petróleo, es argentina, pero tiene sede en México. Fíjense que los propios personajes del mundo, la sede de las empresas, la pareja más jóvenes. Pero fíjense que en 6 meses lo que hay que decir. Ahí no se sacan la luz. 194% en 6 meses. Le ganó lo que no hay mucho que pensar. Lo bueno que tiene esta empresa, por más que demostrar el mundo que está radicado en el interior, normalmente eso se llama invertir en CDRs, uno primero que compra un certificado de una partecita de la acción, para estar radicado en el interior o cuando son empresas extranjeras. Lo bueno que tiene esa empresa es que no pagan impuestos. O sea, si vos invertís acá sobre la ganancia que obtenés, no pagan. Están llegando los años. Pero sobre los casos que hemos mencionado, tampoco van ¿Y esa cada cuánto paga? ¿cómo? ¿Cada cuánto paga? Perdón. Reparte. La empresa no siempre reparte, porque se refiere al pago de dividendos. ¿Qué son los dividendos? La empresa a veces nos hace el balance trimestral y si ganamos 10, entre nuestra accionista vamos a dividir 5. No todas las empresas pagan dividendos. No todas las empresas pagan dividendos. Yo no sé qué no sé, yo había anotado en alguna cuál es. Después de unos segundos. Bueno. Vista pagó en 2022 dividendos, fue el único año que lo hizo, este año no se sabe. Esa es una decisión que generalmente se toma cuando son empresas que no tienen pago de dividendos establecidos, se toma ver el secreto de que sale la noticia un par de días antes, porque si no todo el mundo se larga a cambiar o no sé si manejo. Este año se está investigando, no parece que vaya a pagar el dinero. Por lo menos nos da muy indicado que vaya a pagar el dinero.
Lo que sí se hace en estos casos es, yo no quiero obtener ganancias. Normalmente acá tienen un día, 5 días, un mes, 6 meses. Este gráfico lo lleva a un mes o a 5 días. Automáticamente se modifica este gráfico y estos baches y estas lomas se hacen más marcados. Si uno la empieza a seguir, no se va a encontrar una misma, sigue por un par de semanas, más o menos que agarra lo que se llama el timing, tratar de confiar. Cuando hace ese bache, y tratar de vender cuando hace ese pico. No trate de hacerlo en el día, intradiario, se llama normalmente, porque a veces es normal, tenés que estar todo el día en cabeza, no estamos para eso. Yo lo que quiero es que gane el dinero en el largo plazo o en el mediano plazo, pero no quiero dar consejos por el que llegar a la salud. Si quieren ir a los seguros, siempre tomen una semana. Entonces, lo que vos podés hacer es, vos te fijaste el objetivo de que encontraste 15.000 y dijiste, voy a vender 30. Te esperás. Si vos el tiempo que vos consideraste apropiado de inversión se está haciendo muy largo y llegó a 19, ya te conformas, lo vendés lo mismo. De última, lo guardás. Incluso algunos dicen como una inversión permanente y probablemente automáticamente vendí, se te acredita ese dinero, lo mantenés ahí generando un poquito de interés, le haces el seguimiento que decía recién, donde viste un bache, la volvés a comprar y le volvías a sacar. Eso es lo que normalmente hay que hacer. No esperar el nivel de la empresa. Finalmente el nivel de la empresa, para el nivel de inversión que hacemos nosotros es líquido. Y ahora están pagando bonos, los municipios normalmente están pagando el dividendo con bonos soberanos. O sea que yo, el tema del dividendo está bien, no todo, pero para el nivel de, o sea, tratar de valor del muchísimo, yo me pongo en los dividendos que no son iguales. Bueno, anoten si quieren, esta hora de Galucho, que era el presidente de ICF. Galucho fue un nacionalista que lo radicó en México. Dentro de las empresas nacionales, el conjunto de rendimiento en el banco francés. Ahí pueden ver la gráfica. Ahí había la página de Raba, porque estoy también dando un poquito de la información sobre la página que uso para buscar información. ¿Se acuerdan que les mandé una gente de bolsa argentina que es Raba y tiene una página muy amigable, muy fácil de acceder a la información? Y la cotización anterior es la de Google. Yo siempre trato de diversificar lo que es. Algunas tecnológicas, bancos y generalmente dentro de lo que es materias primas, lo que es energía. Me manejo dentro de esos tres rubros que son los que siempre tienen la medida. Históricamente puede tener bache, pero la curva siempre es hacia arriba. Bueno, el banco francés ha tenido también en estos 6 meses una suba de creo que era un 139%. Fíjense ahí, y 6 meses después, esta es información de ayer. Pero en Argentina, la otra empresa que realizó su sede es la famosa Ciudad, la doctora de acero, radicó su sede en México y en España. Pero bueno, la principal producción de acero se hace fíjense ahí, claro, que como ejemplo, porque ahí está lo de los baches. Yo tuve suerte, no fue por otra cosa, logré comprar. Y todavía no tengo. Pero fue suerte, porque venía muy planchada, vi esa culpa, tenía un dinero ese mes, logré comprar amagué a vender un par de veces acá con cierto bache, pero como tenía el tema de que dólar se va a subir y todas estas empresas, por más que son argentinas, capitales en dólares, son en dólares, también va a subir. Y la verdad que me salió bien,
ya estoy acá arriba con derivando de tomen en cuenta porque es una empresa con futuro. Algo. La única productora de aluminio que tenemos en Argentina y una de las principales del mundo. Fíjense que la curva es bastante más pareja en la subida que la del acero. O sea, si se quiere tirar con materias primas, es una buena opción. Por ahí un poquito más lento el ascenso, pero es bastante segura la empresa, es bastante constante en el tiempo, y bueno, el técnico acá se debió a la última suba del suelo. Yo la verdad que me repito, a mí me dijeron en público, me dijo Lucas, se trata de que no puedo asistir ahora, pero yo no tengo que me dijo que comprara dólares, yo le hice caso, dejé todo el dinero transmitido, la verdad que no me salió tan porque el pico que hay acá superó a lo que subió el dólar. O sea, ver el dólar a 700, 750 todavía es menor a lo que se ganó. Y llegando a empresas extranjeras, estos son los que comentarios no se ve que se compran acciones de Coca-Cola de Argentina, compran cereales que son certificados que a vos te dice que tenés una participación de una acción en el país extranjero. Coca-Cola es una empresa muy sólida. Fíjense también el anterior, ¿cómo te das cuenta que Pero cuando volvemos porque perdón. si fíjate que el tipo es similar, porque prácticamente desde que empezó a subir el dólar fue en julio, fue acá, no llegó a prácticamente estas empresas, pero no recuerdo si fue o acá, han subido más del 100% en ese sentido. Abajo, de repente, abajo que se utiliza el 10. Ahora, hay empresas Acá 200 pesos bien. y ahora está en 600. O sea, desde que yo consideré que empezó a subir el dólar, que fue en el mes de junio más o menos, han subido más del 100%. Y el dólar ya estaba a 450, o sea, tendría que estar casi en un peso el dólar para que hubiese disparado ahí. No sé si Sí, sí, quiero esa izquierda. sí, está claro. Igual tómense la bajita de yo lo que digo acá, data, y después cada uno se puede investigar, saquen el celular de los grupos, como el tema de peso continuado. El 610 millones. Es la cotización. No es el precio de la no te confunda eso, es la cotización en ese momento de esa acción. Eso te dice abajo que dice alta, 610, baja, 572, creo. Ese es el precio más bajo que tuvo en el periodo de tiempo que Claro, son precios. Ese es el precio de la acción, la participación que vos tenés dentro del precio. y suben más que el dólar, básicamente porque además de la cotización influenciada por el dólar, también la empresa crece. Entonces, tenés ese plus. Bueno, volviendo a lo que comentó mi colega hoy, esta empresa sí paga, pero Alvar paga dividendos una vez al año y Ternium creo que está pagando 3 veces al año actualmente. No sé qué yo lo que no sé por qué saber de ustedes. Bueno, si les interesa invertir en empresas extranjeras, buscan contestar con una CDA o C. Si no quieren arriesgar mucho, como les decía recién, Coca-Cola es una empresa bastante sólida, pagan dividendos también en dólares, esta sí paga principalmente, que esas empresas son bastante serias en ese sentido.
les va a entrar en la cuenta unos $50.000, pero van sumando. Y fíjense, Disculpa, sí, ¿cuánto es lo mínimo? eso te lo pone cada gente, o sea, en el banco, sí, en el banco normalmente vos podés comprar o un CDR o una acción, no podés dividir esto en dos. O sea, en este caso arrancaría en el mismo de los dos. Podés comprar de uno. Antes no te permitían eso, hace un par de años cambió y ahora se puede comprar. Por ejemplo, la lista ahora, los tres primeros de 18.000, para comprar una partecita de esa acción que señala va a ser 18.000. Pero podés comprar. Igual son inversiones relativamente dentro de la variabilidad que tienen las acciones, son inversiones relativamente seguras. O sea, por ahí no tengan miedo a agarrarse, pueden no voy a decir lo que yo tengo, pero muy arriba y jamás, esto es muy personal, pero jamás me ido mal. Y Diego lo sabe, de hecho, son muy estudiados por este tema, 14 bien. Yo hace más de 10 años que empecé con esto, obviamente, yo trabajé terrible, con la pandemia, nunca me dando mensajes, si que tiene COVID va a llegar a la Argentina, nos va a pegar duro, mensajes que se hablaba de los chicos recientes, y se nos va a pegar duro con todo el directo, no le hice caso, es todo simplemente terrible. Para mí, me hablo de 2020, 240.000 pesos de 2020, hay 240.000 pesos ahora. Último, me quería ese aguantar. Dicho y hecho, a los 2 meses estaba en el aeropuerto. O sea, realmente, más, o sea, 6 meses, che, pero ha llegado, pero no quiera. Después más, o sea, para mí, tener que solo cuánta oportunidad que si movía el dinero lo estuve parado todo ese tiempo, pero a fin de año, que cuando yo veo mi saldo, salía ganando. O sea, tal vez, no sé, peco de financiado con nunca, pero ténganse confianza. O sea, me tomo el trabajito de estudiar, hago eso, o sea, partimos con teóricos, hacemos datos, no es intuitivo técnicamente. Estudio, la sociedad de la empresa, tiene demanda, por ejemplo, el petróleo es bastante, cuando se venía de la guerra, no, el petróleo va a subir, invierta en la empresa de petróleo, eso era sabido, ya está. Para mí hay datos, son tan además en todo, pero no son usados. Y así como lo tenía un poco de cuenta. Hay mucha data que es súper fácil de obtener y nos puede repetir en el bolsillo. Disculpame, eso que hacer el petróleo, en 2020 el precio del petróleo es muy caro. Es negativo, pero ya. En los contratos de futuro, cuando los contratos de futuro se pueden hacer efectivos, o sea, cuando entrega efectiva del commodity, o no. Los contratos con entrega efectiva te pagaron para que no entregaras. O sea, el petróleo llegó a valer casi $40. Entonces, vos comprabas una empresa de energía en esa época y hoy está viendo esta charla de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento hay que estar dispuesto a dar el capital, a ponerlo ahí y saber que el mundo sigue necesitando energía para funcionar. Y bueno, yo me voy pasando 50 años. Muy fácil. Bueno, porque para las empresas extranjeras, si quieren probar suerte, empiecen con empresas conocidas. Aprender lo que es la curva de agua, la curva. Asumir directamente. Fue forma de rápido. No sé qué más, pero es esto. Y esto está 6 meses, pues si yo lo hubiese llevado 1 año, está acá abajo. Tiene su canal bajo, tiene empresa, pero el mundo de la tecnología sigue creciendo.
Apple también paga dividendos trimestrales. Amazon. El e-commerce hoy por hoy, todo el mundo se maneja comprando por internet. Fíjense, 6 meses ganó el Estado, el 10 se ganó toda la vida. No todo es bueno. De último, si necesitan comprar dólares, hagan esto, vendan acá y porque el dólar van a comprar 10 dólares más que se compraba el mes anterior. Amazon no paga dividendos porque funciona, no tiene como una comisión directiva, como si tiene un solo dueño, no, es difícil de explicar, pero no tiene la estructura de una empresa normal. Entonces no hace balance, o sea, balance hace por supuesto, pero no hace balance público, y no hace esa ganancia después de tener dividendos. Pero es una muy buena opción, si uno ve el rendimiento que tiene, ¿para qué quiero los dividendos? Empecé acá, viviendo acá, entonces, y bueno, por último, no sé por qué se lo voy investiguen, lean, estén alertas, no se vuelvan locos, y lo que hablamos es de costo de oportunidad. Uno tiene que saber por cuánto tiempo que moviliza ese dinero. No me decís, bueno, necesito comprar vacunas la semana que viene. No, hagan otra cosa. Pero no decir, bueno, puedo tener cierto capital parado por 2 meses. Es una buena opción. O sea, yo era muy desesperado al principio, quería tener ganancias rápidas. Leía muchos foros, que no, que no metía los casos, que no los casos, que habló, que la inflación que hay. Terminando cuenta que o sea, en este tipo de inversiones hay que apostar, no sé si a largo, a mediano plazo. Inversiones de 3 meses, 4 meses, ya a partir de ahí se considera largo plazo. Pero más o menos manejando 3, 4 meses, tenés ganancias mayores que si ya apostabas en algo. Esto es muy variable. Poner un bajón. Por eso no hay que optimizar el tiempo, primero que uno necesita rápido. Vamos a tocar el tema de fondos comunes de inversión, que iba a tocar con la pregunta, que se está empezando a sufrir, y el tema de cauciones, forma de mantener el dinero, las acciones que no están compradas, es muy específico de ellos, vamos a hablar para otro momento. Pero a lo mejor es una inversión, puedo hacer un breve resumen, porque por ahí si uno no se anima a meterse en lleno de las acciones, puede meterse en un fondo común de inversión, un poquito de dinero, un poquito dentro de ese fondo, que se encarga de invertir en el fondo. Y vos después recibís la ganancia del fondo. Hay millones de opciones. Están en renta variable, renta fija y en renta en dólares. O sea, renta fija invierte en plazos fijos, cosas que van retribuyendo mensuales. Renta variable invierte en acciones o en bonos muy volátiles. Y después tenés el dólar, que invierte en renta fija en dólares. La verdad que yo me hice un par de veces porque no me dio. O sea, tampoco me he mucho, pero me envían la gente $5, si no me hubiese enviado no lo visitar. No, la verdad que no me entiendo bien la atención, porque no voy a poder estudiar. Era porque los dólares pagados y aquí no me dio resultado. Pero hay fondos comunes de inversión de renta fija, que es controlable, y uno los puede retirar en el día. Generalmente se llama fondo común de inversión a ahorro o Polimar. ¿cómo? Polimar. Pues esos fondos comunes de inversión, la ventaja que tienen es que vos, igual tengo que comprar vacuna la semana que viene, ¿qué hago? 7 días con la plata parada. La pongo ahí, total, es inmediato. Entonces, tenés 100.000 pesos parados.
Lo que tenga ahí, el día que va a poner la vacuna, llamar el pedido, apretar la letrita, automáticamente aparece el cargador, hace la transferencia y le ganas el precio por siempre. O sea, es una buena opción. O sea, lo vamos a tocar en el si te queremos una charla, porque no un milagro y nunca había quienes sabemos muy importante el tema de los votos y se va a cerrar a 10 horas. Y yo era o sea, solo podría haber trabajado, no era el tema específicamente. Pero si quieren hacer preguntas, chicos, no hay ningún problema. Les pido mil disculpas, arriba del grupo, como yo quería, había notado los portales de dinero, no me salió. Pero espero que para muchos sea un grupo nuevo, que es rentable, muy rentable, no divertido. Si quieren preguntar conmigo, por privado, te paso el programa. Pero pareció que mi idea de lo que me pasó a mí, lo que es la un poco más, no es el privado y todo. Yo en 2014, a mí me cambié de vehículo. Cada vehículo de economía que se lo tiene valor un 30% mejor que el viejo. Sí, de acuerdo. Sí, y yo justo siempre había el presupuesto que me quería poner una vez de trabajo, pero me dio el presupuesto y esa evaluación de 1% cuando quería hacer el negocio, yo hacer con los kilómetros. No, no hay nada que ver, ¿no? Y me dijo que había subido mucho, ¿vale? Hacer el seguro, el bajo, no hay forma. Y había un modo, era el lugar ahí, ahí yo dije, bueno, no, hay 15, hay un día, no me acuerdo, no por favor, no me hay 15. Claro, como había garantía de pago, $10 antes, ahora empezó. Iba a subir con la estimación del 30%. Entonces el dinero que me dio para comprar el vehículo, compré ese momento. ¿De acuerdo? No, 3-4 años, no fue la decisión de renovación. Generalmente, ahora, 2 días, me jugué todo. Seguía el 20 de enero, había llegado al puerto, no pude comprar. Y absorbí ese 30% de ingresos. O sea, fíjense cómo está atento a un dato y ahí te puede salir que resuelve un problema. Yo estaba haciendo utilidad. Había vendido el producto, lo llevaba baja, con el dinero sin saber qué hacer. O sea, Pero porque tenés que estar muy atento, muy informado en eso. llegó un momento que te une. Sí. A mí me apasiona. O sea, cuando yo estaba en No manejo, sí. no, yo al principio Pero claro, vos manejaste, vos sabés dónde. Yo de crear, yo terminé sueldo final, soy guardia de mujeres. Hace 15 años que no me dedico a esto. Soy educador financiero, soy agente productor de la Comisión Federal. Y bueno, no me y vine justamente porque me interesó que se viera, porque se habla de esto. No tuve ninguna oportunidad de hablar en el colegio, ni en la facultad. Y en un mundo realmente apasionante. Y creo que mucha de la gente que pasa por la aleluya y que estamos pasando ahora, pasa realmente por un de educación. bueno, esa es la parte de la luna que se va a decir muy Estaría bueno poder participar en algún momento. no, hablar con el proceso Si eso parece, poder poner en cámara. Porque hay muchos temas interesantes, hay muchas herramientas y tenerlo disponible como y les voy a decir otra cosa. Lo que él hace está buenísimo, lo que él pasa, porque le gusta, aparte, porque le gusta el tema, que se forma, se educa, pero también es realidad. Piensen ustedes qué pasaría si alguno de los dueños de sus pacientes, cada vez que sus pacientes tienen problemas, se pone el periodo de vida. Bueno, si ustedes vienen en parte legal, se supone que no lo hacen. O sea, ¿qué quiero decir? Está buenísimo estar al tanto, pero cuando no les gusta, no les interesa, no les tiempo,
hay gente idónea que puede ayudar. Entonces, tienes dos opciones. O hacer organización, ¿no? A mí me dijeron una vez que el inteligente aprende, digamos, del valor del error. Y el sabio del valor. Lo de Mario, me acuerdo de la última acción que habrá dicho. Esta vez creo que era el público que estaba haciendo trabajo. Es como Héctor, muchísimas gracias. Puede ver que va a ser efectivo. Sí, porque esto está bastante difícil. yo supongo que Está bueno. no, que le cagas por. Había 60 interesados. Pero por ahí tenemos incluso, si le interesa, hablando de lo esencial, también puedo coordinar alguna charla con gente, podemos hablar de eso, peso pesado, de la industria, que lo podemos hacer por Zoom o por Meet, por un tipo de cargo, más que nada, por el control de la cantidad de gente boba. Sí, no, Que eso son largos. yo creo que sí. O sea, viendo las desarrollos con tiempo que se puede. No, o sea, Eso no hay que mostrar lo que dos veterinarios hacen a otros veterinarios. Era así de simple. Te voy a hacer otra cosa. No tengan miedo, ni de las condiciones, ni de lo que viene. Se gana haciendo bien las cosas, el dinero. Si otra cosa que esto es muy personal también, si conocemos ya no, hay que ser medio desagradacibles. Yo doy poca bola, o sea, doy mucha importancia, pero a su vez tengo que gastar el derecho tanto, ¿no? O sea, no estoy pensando en el bien que me vuelvo loco, no, yo que una cosa lleva a la otra. Esto, a ver, lo que se ve con el tiempo, porque una diferencia más una cartera caliente local, una cartera caliente offshore, importante. Y básicamente es como todo, es como cuando vuelvan a consultar el consultorio, agarrar el cariño, el amor, el portfolio, es una herramienta. El dinero, acá pasa a ser dinero. No es más que eso, o sea, por supuesto que tenemos respeto, y el respeto a cualquier herramienta, pero es eso, no es más que eso. No, por lo tanto, lo que yo ayer, cuando me preguntaba el tema del costo, por los riesgos, y decir, la verdad, no tengo más agotado, no más interesante, pero ¿cuánto vale una bolsa de $1.000? Lo no trae ni música. Algunos de los 25, cuando vos vas a hablar de riesgo, mira, en algún momento es posible para hacer el riesgo, que importa que hay una fila y un traductor. Para sin generar ningún tipo de interés, ni de renta, ni de nada. Con esto no le estoy diciendo que no vendo preparación. Le estoy diciendo que protege el riesgo. Hoy hablaba realmente con una clienta que me habla de la propiedad de recursos, probablemente los papeles. No, pues propiedad. ¿A dónde tenés propiedad? ¿La tenés en Noruega? ¿La tenés en Suecia? ¿A dónde tenés? En Argentina. Sí, ¿qué propiedad? No hablemos de ellos, sino propiedad tenés acá. Una propiedad tenés en el 1,5-2% de dólares. Cualquier pago de renta. Desde algo de venta con mismo, porque otros diarios que están 40% abajo de los valores. Compra y venta, lo olvidé. Hoy por hoy, una renta fija, puede ser una obligación de considerar un poder administrativo, estaba hablando de un 8% anual de renta en dólares. No es mucho. Entonces, tiene posibilidad de generar una renta que sea importante. Y da mucho mejor el dinero que los instrumentos. Y ahí lo que yo vaya,
Históricamente se creyó siempre que el pico era un instrumento seguro. Digo así, ¿qué quiero seguro? Dale el pico. Lo ubica de Carlos Sarín. ¿Saben quién es Carlos Sarín? ¿No? Por Jorge Negro, visionaria. Mano derecha del derecho. Bueno. El director de prisión. ¿Sabe qué pasa cuando usted le da un trato al banco para los equipos? El banco se da vuelta y antes se le prestaba a otro europeo, a un equipo, le cobraba un éxito de interés. Entonces le decía, vos me das a mí tu prioridad de 10. Se da vuelta y le prestaba 15. Se quedaba con 5, se daba vuelta y le prestaba. Antes por ejemplo. Hoy por hoy, el banco te agarra el precio, se da vuelta, le puede prestárselo a un particular, se lo da el precio adicional. Se lo da a Carlos Sarín. Carlos Sarín le entrega, si un proceso corto, letras de la famosa Medice, letras de liquidez al banco. Y el banco se queda preso porque lo rinde más que prestarlo a una persona. O sea, hoy usted hace un proceso fijo y están confiando en el Tesoro Nacional y en Carlos Sarín. Ese es el riesgo que asumen con un proceso fijo. No solo eso, sino que si hicieron un proceso fijo a fin de junio, hoy están un mes para ver. Entonces, hay que realizarlo en bien de estos instrumentos de combinación de cartas como clientes alta. Es decir, acá no tenemos un panel cerrado, todas las cosas. Papeles que comentó aquí, a mi paso un muro de papeles, hay muchísimas más, hablando de renta variable, renta fija y combinaciones de cartera, tantas comparaciones. Así que ahí van a poder elegir algo que esté acorde a las necesidades de ustedes y el riesgo que puedan asumir. Y pues cuando lo que decimos, voy a incluir mínimo en una una acción de comercio de plata vale 5 pesos. Eso vale. O sea, de comercio de plata. Compro el factor con prioridad. ¿Cómo? No, se moneda. Realmente no es prohibitivo para nada. O sea, un bono soberano cuesta 216 pesos una L3. Entonces, realmente tenés posibilidad de imaginar, no se para una. Sí, todos esos temas que están usando, estaban previstos, una cuestión de dificultad que no puedo entender. Yo también hago un punto de en la falta y de modo también, pero si quieren dar una segunda, no digo pero a veces por tomar el y exacto. Exacto. Son muy mecánicos. Lo que pasa es que no está. Van a cambiar el mundo y no. No, una referencia acá se habla de esto. Pantallazo. Por ahí habla de esto para hablar. Yo hablo de esto todos los días y quizás y no termino de permanentemente mirando, hablando de corriente, estamos hablando solamente de lo que puede ser bolsa local, ¿no? Que a nivel mercado, tenemos un mercado que es chiquito. Por lo tanto, te va a operar los offshore, ahí en el universo. El próximo paso. Sí, ahí en el universo enorme, ¿no? Terminar. ¿Me gustó? Sí. Muchas gracias. Ahora
Me equivoqué de charla, boludo. Yo me equivoqué de charla, porque esta charla era para ver qué hacías con el excedente. Y acá no hay excedente. ¿Cómo tengo que ir? ¿Cómo conseguí el faltante, boludo? Hay que sacar el salir y dejar de compartir.